Juan Ariel Jiménez, el nuevo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Gracias. Bienvenido. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, buenos días. Empezando la semana aquí con ustedes. Gracias. Cuando te nombraron ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, un cargo que requiere tanta preparación, hubo gente que dijo, y yo creo que eso es inevitable, sí, es porque es hijo de Felucho, ¿verdad? Pero cuando vemos su currículum aquí, y quiero compartir esto, tiene una maestría de Administración Pública en el Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard, licenciado en Economía de la Madre y Maestra, graduado summa cum laude. Ha hecho cursos en la Escuela de Economía de Londres, en el Instituto del FMI, en Varna, tiene certificación en prevención de lavado de activos. Fue anteriormente subdirector de Asuntos Cambiarios en el Banco Central, economista de esa entidad, y ha sido viceministro de la presidencia, ¿verdad? Así es. Durante bastante tiempo. Primero como asesor 2 años, 2013-2015, y en el 2015 entonces como viceministro, hasta hace un mes. Y en eso trabajó en el Pacto Educativo, política contra el lavado de activos, ley de alianza público-privada, reforma de la seguridad social y otros temas. Así que a lo mejor llegará el momento en que digan de Felucho que él es el papá de Juan Ariel Jiménez. Y una edad de 34 años. Así es. El ministro más joven de esta administración, no sé si antes habíamos tenido un ministro así, y por eso para nosotros era importante conocer a Juan Ariel Jiménez, el ministro. Se había contemplado dentro de su carrera ser ministro a esta edad tan rápido y ministro de Economía. ¿Qué significado tiene para un profesional de su categoría, con todo lo que ha estudiado, el que haya recibido esa confianza de la presidencia? La verdad es que es muy especial. Yo creo que a uno le dan un gran privilegio el servirle al país. Yo anteriormente quizás me había visualizado más en el ámbito de la academia. Cuando estuve allá en la universidad en Harvard, pues me iba bastante bien, asesoraba a algunos países, hacía investigaciones. Y un día la verdad es que, estando en un aeropuerto en Houston, vi una familia y dije, la verdad es que esta vida no es la que yo quiero. Yo quiero irme para mi país, a volver a mis raíces. Y entonces ahí decidí que era hora de volver. Regresé al Banco Central, una carrera básicamente técnica. Llevaba los asuntos cambiarios, de deuda, incluso la reforma fiscal de 2012. Y qué bueno que eres especialista en esos temas, porque vamos a tratar sobre ellos. Hablemos. Y justamente por irme a un proyecto educativo en el 2013, entonces voy al Ministerio de la Presidencia. Pues a propósito de eso, la economía dominicana crece. Indiscutiblemente eso es verdad. Ahora, está creciendo la deuda pública y está creciendo el déficit fiscal. ¿Son esas señales de una economía sana? Bueno, lo primero es que la economía dominicana históricamente ha crecido. Si nosotros vemos los números desde más la década de medio los siglo 70, tiene claro, creciendo. o sea, desde la década de los 70, República Dominicana es un líder de crecimiento en la región. Sí. O sea, que uno diría que en República Dominicana hay elementos, hay condiciones favorables para el dinamismo económico. Claro, en los últimos años, de 2013 a la fecha, ese crecimiento ha aumentado al punto de que 2013-2018, crecimiento promedio real ha sido de 6.2%, con lo cual es el mayor crecimiento histórico en un periodo de esa cantidad de años de la historia dominicana, pero además es el mayor crecimiento de América Latina. Y eso es bastante halagüeño. O sea, solamente, por ejemplo, en 2018 fuimos una de las economías de mayor crecimiento en el mundo. Un 7% crecimos el año pasado. Entonces uno dice, pero ¿cómo ha sido este crecimiento? Porque los economistas nos tenemos que ir más al detalle. No es solamente ver un número, es como el médico. El médico no puede ver un número y ya ahí está bien o está mal, no. Hay que seguir profundizando. Y cuando vemos es un crecimiento que ha estado acompañado primero de estabilidad de precios. Eso es fundamental para ver si el crecimiento es sano o no, que es lo que entiendo, pregunta Domucci. Porque muchas veces podemos crecer mucho, pero la inflación se nos está disparando
y uno dice esto no es sostenible, aquí viene una crisis inflacionaria. Y no ha sido el caso. En este periodo la inflación ha estado en promedio 2.8% por ahí, con lo cual incluso está por debajo de la meta. Y uno dice, bueno, pero ¿qué ha venido impulsando ese crecimiento? ¿Cuál ha sido el motor del crecimiento? Y cuando vemos los datos, ha sido básicamente el sector privado. O sea, la incidencia, que es cuánto impacta cada uno de los sectores en el crecimiento, la incidencia del consumo privado ha sido 4%. Pero, sin embargo, uno analiza y ve esas cifras que muestran los economistas y le saben a nada. Uno no puede comprender por qué el país que más crece en la región hoy en día no puede exhibir unos números que indiquen que el empleo es de calidad, porque el gobierno ha dicho, creamos tantas fuentes de empleo. Sí, pero empleos de calidad, que la gente no tenga que pasarse 3 meses discutiendo un aumento salarial que termina en 1,000 pesos, que todos sabemos que no sirven para mucho. ¿Por qué ese crecimiento económico no se ha traducido en una mejora de la calidad de vida de la gente, con un poder adquisitivo que le permita tener un salario base, que le permita tener acceso a lo fundamental? Quisiera saber qué es lo que hace falta para que podamos decir que tenemos esto. Bueno, el crecimiento económico ha venido acompañado de una mejoría del poder adquisitivo. Si uno ve el salario real, que es básicamente tomar el salario promedio y dividirlo entre el índice de precios, ha crecido en este periodo un 22%, lo cual es equivalente a un 3.2% anual. Pero para ¿Cuánto está la canasta familiar? La canasta familiar tenemos que dividirla en quintiles. Sí. O sea, cuando uno ve la canasta familiar, básicamente es una encuesta que sale a la población y toma no el deber ser, sino el ser, que eso es algo importante. Cuando hablamos de la canasta familiar, estamos hablando de qué está consumiendo el dominicano hoy en día, que es distinto a cuánto debería consumir el dominicano, que es por donde entiendo que va Amelia. Por eso hago la pregunta. Sí, entonces, que es por donde entiendo que va Amelia. Claro, porque si es lo que puede comer y lo que puede comprar, digamos que con lo que tiene, compra lo que puede, pero es el deber ser. Claro. Hacia es donde debemos apuntar. Sí, y efectivamente por eso es que es tan necesario políticas públicas que promuevan un dinamismo en la creación de empleo, para que sea los sectores productivos demandando mucho empleo que tienden a elevar el salario por un tema de oferta y demanda. O sea, yo siempre lo explico de la siguiente forma. Lo mejor para aumentarme el salario es que hayan varias empresas compitiendo por mí. Cuando yo le digo a mi jefe, auménteme el salario, que si no me voy para otra. Y eso es importante en países donde la sindicalización no es muy alta, porque hay otros países donde es básicamente la lucha entre sindicatos y empresariado que tiende a aumentar los salarios. En el caso dominicano tiene que ser el dinamismo económico. Entonces, ciertamente una canasta básica que puede andar por el orden de los 25,000 pesos, cuando uno dice, pero veamos, ¿de verdad eso es suficiente para todo lo que debería consumir una familia? Y uno sabe que no, y uno sabe que todavía nos queda mucho por hacer. Lo importante es que empecemos, lo importante es que se está dando ese aumento del poder adquisitivo que todavía, hay que admitir, está lejos de lo que deberíamos ver. Eso se parece mucho a la célebre frase que se le atribuye a un chino de Bonao, que la cosa está buena pero no se vende. Es decir, que tenemos mucho crecimiento pero la gente no gana para comer. Pero ojo, tenemos que saber que el crecimiento económico ha cambiado. Ciertamente, posterior a la crisis financiera 2003-2004, el crecimiento económico no se estaba reflejando en aumento de los salarios reales. Cuando uno ve qué ha pasado en la economía, viene la crisis de Banninter, cae el poder adquisitivo por la alta inflación, volvemos a crecer, aumenta un poco, pero se estanca el salario real. Lo que estamos viendo, y yo creo que es sumamente interesante en la economía dominicana, es que a partir del 2014 sí está creciendo el salario real, al punto de que ya por fin estamos a niveles superiores al año 2000. Que por eso, pero a medida que yo no creo... lo ve. Porque es lo interesante es que suena bien, pero la gente no lo ve. Para aumentar, porque yo acabo de escuchar algo con relación al sindicalismo, y cuando los que se agrupan bien son los empresarios, ¿qué camino le queda a la empleomanía dominicana cuando los empresarios sí están muy bien organizados y tienen con qué pagar muy buenos asesores para sentarse en esa discusión con los empleados, y el empleado no tiene para dónde coger? ¿Qué camino le queda? Que no haya sindicalización, que al final, aunque la ley lo permite,
realmente aquí las empresas, de que la gente se quiere organizar en un sindicato, los votan. Y no hay esa competencia, porque aquí las empresas son de los mismos 3 dueños. En otros países donde hay diferentes corporaciones puede haber esa competencia, pero cuando las empresas son de las mismas 3 gente, ¿qué posibilidades de entrar en ese nivel de competencia tiene el dominicano? Entonces parecería que no tenemos una salida, porque hablamos de un aumento del poder adquisitivo, pero los salarios que se acaban de aprobar son de 15,000 pesos para profesionales en muchos casos, que se guayaron la yuca en una universidad, igual que usted, igual que yo, claro, y con salarios que no se aumentan en años. Entonces, ¿qué está haciendo falta al Estado dominicano para que ese crecimiento se vea en una mejora real de la calidad de vida de la gente? Eso es lo que yo quiero saber. Bueno, yo quiero partir de varias cosas. Primero, sí, la calidad de vida está aumentando. Lo que pasa es que todavía no llena nuestras expectativas y es entendible. Por ejemplo, el salario real hoy en día es que ha vuelto a ser los niveles que estaban en el 2000. Y por eso entonces el dominicano, cuando recuerda su pasado, dice, pero todavía no estoy donde yo estaba. Lo que pasa es que ha venido creciendo paulatinamente. No se da de la noche a la mañana. La verdad es que los procesos económicos, ya quisiéramos nosotros, los economistas, que fueran más rápidos, ¿no? Ahora, ¿qué se puede hacer? Ciertamente hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, el tema de la calidad educativa. Nada ayuda más a un país que tener una fuerza laboral educada que le permita decir, bueno, empresa, si usted no me quiere aumentar mi salario, mire, están todas las demás queriendo contratarme por mi nivel educativo. Entonces, por eso es tan importante la agenda educativa y además de calidad, pertinencia. El salario no es lo único que no crece en el país con la economía que más crece. Hay otras cosas que no crecen. Por ejemplo, estamos compitiendo con países de muchísimo menor crecimiento que nosotros en el DR-CAFTA y nos están dando hasta con el palo de trapear en el intercambio. Nos venden mucho más que nosotros a ellos. ¿Cómo se explica que la economía que más crece no produce los bienes exportables, ni remotamente que producen esos que tienen intercambio con nosotros y que nos están ganando por la milla? Bueno, yo partiría por el principio, sí están creciendo los salarios. Los salarios reales han crecido más de 22% en los últimos 5 años. ¿En qué país? En República Dominicana. ¿Ah, sí? Sí, de verdad, son las estadísticas. Y cuando uno lo mira, ¿tiene consistencia este dato con el resto de la economía? Se ve que sí que tiene consistencia. Y es básicamente que los salarios están creciendo, pero la inflación está muy baja. Por un sinnúmero de elementos, incluyendo que los precios internacionales del petróleo, de algunos insumos agrícolas están bastante controlados. O sea que el escenario internacional nos ha ayudado. En cuanto al intercambio comercial con Centroamérica, es bueno saber que los países no deben analizarse solamente con ciertos socios comerciales. Hay que verlo en su totalidad. Y el principal socio en términos de intercambio son los Estados Unidos. Entonces, claro, a mí me gustaría ver las exportaciones dominicanas creciendo más. Creo que tenemos que poner un mayor esfuerzo. Nos hemos concentrado mucho en el turismo que es una exportación de servicios, Sí. ha crecido mucho. Hemos pasado de 4.6 millones de turistas a más de 7 millones de turistas. Está aumentando el gasto por turista en el país. Entonces, las exportaciones de servicio, bastante bien. Incluso con una diversificación muy interesante de dónde vienen esos turistas. Ya no es como antes, que son 3 países europeos y Estados Unidos y Canadá, no. Ahora están viniendo mucho de las economías emergentes. Ahora, sí debemos admitir que hay que hacer mayores esfuerzos para aumentar las exportaciones de bienes. Exacto. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos en un momento para continuar nuestra conversación con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez. Continuamos conversando con el joven ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez. Otras contradicciones con el estatus del país con la economía que más crece es que no solamente tiene que hacer todos los años un presupuesto deficitario y para el año que viene va a crecer mucho ese déficit, según lo que se está proyectando, sino que además el país con la economía que más crece no deja de endeudarse y cada vez se endeuda más y más y más y más y estamos endeudándonos ya no solamente para pagar deuda, sino hasta para pagar intereses de deuda. ¿Cómo se explica eso?
Es bueno que hablemos de la deuda, porque yo creo que hay varios mitos que tenemos que aclarar. Primero, a veces yo oigo a la gente diciendo, es que el crecimiento es por los esteroides de la deuda. Y la verdad es que no. Si fuera tan fácil, si fuera para crecer solamente tenemos que endeudarnos, los economistas tuviéramos poco trabajo. Ya hubiésemos encontrado el elixir del crecimiento y del desarrollo, y ni las mentes más brillantes del mundo todavía lo han encontrado. Entonces, es cierto que la deuda ha venido creciendo y eso es verdad para la mayoría de los países del mundo. Por ejemplo, cuando uno ve el caso de América Latina, Chile, por decir un solo país, ha duplicado la deuda desde el 2012 hasta el 2018, duplicado la deuda. Costa Rica, por ejemplo, ha aumentado un 50% de su deuda en ese mismo periodo. Colombia poquito menos de 50, ha pasado de 40 y algo a casi 60. Entonces, lo que ha ocurrido, que es común en la región, es que los países han aprovechado un buen momento a nivel internacional porque hay mucho dinero y por eso están bajando las tasas de interés y están financiando su proceso de desarrollo. Cuando vemos el caso de República Dominicana, por ejemplo, de 2012 a 2018, el aumento de la deuda ha sido solamente 5% del PIB. Mientras que en otros países, insisto, Chile 18%. A propósito de PIB, ya hay que dedicar al pago el 54% según el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando analicemos la deuda, es importante verla en un contexto. Yo siempre hago el ejemplo de que es como en medicina. Cuando uno va y dice, tengo dolor de cabeza, el médico no solamente toma la presión, el médico tiene que hacer una batería de análisis para entender el sistema completo de esa persona. Eso es lo que estamos tratando de entender. No, y es mi deber explicarles, y lo hago con mucho gusto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos que la deuda está aumentando, sí, pero la economía está creciendo. No es lo mismo endeudarse cuando uno no crece que cuando crece, como una empresa. Pero crecer en base a deuda. No es que no estamos creciendo en base a deuda. Es que si vemos quiénes son los motores del crecimiento económico, es el sector privado, Sí. no es el público. Por ejemplo, en ese sector privado pudiéramos ubicar a César Peralta, el abusador. Sí, la cantidad, es decir, una vida de abundancia, pero grosera, ¿no? Pero tú dirás, bueno, pero César es uno. Sí, ¿cuántos edificios de lujo hay en esta ciudad capital con 20 apartamentos o con 14 apartamentos, de los cuales están ocupados 3? Ese es el caso de la mayoría. Sí, pero hay que decir también que construcción no ha sido el líder de crecimiento, ha sido servicios. Se mide la incidencia del lavado en el crecimiento. Varias cosas, y podemos hablar mucho de lavado porque me tocó participar mucho en la evaluación de Gafilat. Lo primero es que, ¿qué está impulsando el crecimiento de República Dominicana? No es construcción, es básicamente servicios. Es comercio, es transporte, es turismo, es otros servicios. Eso hay que ver los números, porque esas son hipótesis. Uno dice, ¿pero qué estará pasando aquí? Se va a los números y confirma si en verdad mi hipótesis era cierta o no. Entonces, construcción, que de hecho la construcción de edificios de lujo no ha sido la de mayor crecimiento. La de mayor crecimiento en los últimos años ha sido construcción de viviendas de bajo costo. Básicamente porque tenemos una ley bastante favorable, la 189-11. Entonces, bueno, debemos admitir que uno ve esos casos y uno dice, pero ¿cómo hay gente con tanto dinero que no responde al mérito? Que no es por esfuerzo, sino es por negocios turbios, que se da en todos los países y que hay que atacar. Pero una economía con un PIB superior a 85 mil millones de dólares, ese caso, 2 casos, 3 casos, 10 casos, no pueden explicar todo el caso. Pero que algunos de esos pocos casos representan mucho dinero. Por ejemplo, tu partido tiene a un candidato a senador, que es senador, que la superintendencia de bancos certificó que depositó 27 mil millones. Entonces, cuando se sacan promedios, cada vez que hay uno que se gana 10 millones y hay gente que no tiene para comer, hay un desequilibrio. Pero cuando hay uno que no tenía nada y deposita 27 mil millones, ese está incidiendo en los promedios que sacan los economistas. No, pero aún 27 mil millones de pesos, de verdad que no es todo el dinero, aunque, o sea, el problema no es la cantidad ¿Para de una dinero. persona? No, a eso voy. No, una cosa es para la economía en general y otra cosa es para la persona. Ahora,
lo grave de ese caso es que no responde al mérito y se dan señales equivocadas y por eso hay que combatirlo. O sea, no podemos ligar la gimnasia con la magnesia. Sí que hay que combatir esos casos, sí que tenemos que fortalecer la lucha contra el lavado, la lucha contra el enriquecimiento ilícito y ojalá tener algún día una ley de extinción de dominio que sea buena. Pero cuando nos vamos a qué explique el crecimiento económico, jamás puede ser un caso como el lavado. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Quisiera saber ejes principales en los que trabajará, en lo que queda por lo menos de esta administración. Sí, que no es tanto tiempo, pero bueno, ya con un buen equipo vamos a hacer bastante, sobre todo la planificación. Yo creo que República Dominicana tiene ya que pensar más a futuro y ver cuáles son las inversiones estratégicas que tiene que hacer para que ese crecimiento económico tenga, primero, mayor sostenibilidad, porque el cambio climático es una realidad, y segundo, mayor efecto de derrame en la población. Sí, Juan Ariel, como estamos terminando, rápidamente, dentro de tu partido, ¿qué candidatura o qué precandidatura tú estás apoyando y qué opinión te merece el hecho de que están abandonando la lucha gente tan importante como Reinaldo Paredes y Amarante Barel, diciendo que hay un desequilibrio económico y que los están avasallando? Bueno, mi candidato es Francisco Domínguez Brito, lo he hecho público ya y vengo acompañándolo desde hace más de año y medio, confío mucho en él, creo que tiene la experiencia suficiente por conocer a fondo los tres poderes del Estado, por tener mucha experiencia manejando casos complejos y que además su humildad, su sencillez y que tiene un programa de gobierno, eso es fundamental. La salida de dos precandidatos, Amarante Barel y Reinaldo Paredes Pérez, la verdad es que lastima, porque este era un proceso interesante de la sangre nueva, entonces me da mucha pena y nada, y les deseo lo mejor. Ellos alegan desigualdad en la competencia, ambos. ¿Usted percibe lo mismo? Bueno, lo que pasa es que ya eso son discusiones políticas que yo prefiero dejárselo al comité central, al comité político. O sea, yo estoy apoyando a Domínguez Brito, pero no puedo hacer ese activismo ni en favor ni en desmedro de uno. No me correspondería. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Me decían por ahí que hay unas actividades novedosas que está haciendo el ministerio, que porque me parece interesante, creo que vale la pena anunciarles. Es como un intercambio. Claro. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, tenemos una filosofía MEPID abierto, cercano y colaborativo. Tenemos que ser más abiertos a la población. Por eso, las distintas iniciativas que estamos teniendo las sacamos en un Instagram Live para que la gente pueda opinar, darnos ideas. Y lo próximo que viene, le estoy dando la primicia, es que vamos a relanzar el Fondo de Investigación Económico y Social y queremos hacerlo escuchando a las personas. Entonces los vamos a invitar, vengan, sean ustedes que opinen cómo ustedes quieren que nosotros financiemos sus investigaciones. Excelente. Entonces, Instagram Live, cada cierto tiempo hay que estar atento al Instagram del MEPID. Muchísimas gracias. Ahora sí, Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, por haber estado con nosotros en el día de hoy. Hasta mañana, señora.